Buenas noches. En esta oportunidad les vamos a presentar esta hoja de Excel que hemos preparado para compartirla con ustedes. Esto es básicamente para podernos apoyar en el diseño de escaleras. Entonces, vamos directamente a los que son los datos que se deben ingresar. Como podemos ver aquí en la hoja, eh, estas celdas que están enmarcadas de amarillo son los datos que inicialmente nosotros debemos ingresar. Como ya sabemos, en una vivienda lo principal, lo que debemos tomar en cuenta siempre es la altura de entrepiso. La altura que hay es primordial para nosotros poder calcular la cantidad de gradas que tiene una escalera. En este caso hemos considerado 280. Este es algo que ustedes pueden ingresar. Puede ser 3 metros o 320, la que fuese. Vamos a hacer el cálculo con 2 metros 80. Entonces, aquí es donde se va a proponer la distancia del contrapaso. Nosotros hemos propuesto 17 centímetros y medio. ¿Con qué finalidad? De que la altura dividida entre la distancia del contrapaso nos va a determinar lo que son el número de gradas. Nosotros aquí podemos poner cualquier distancia del contrapaso, ya sea 20 centímetros, y como ven el número de gradas va variando. Podemos poner 18, y como ven ya va variando, o sea, está programada directamente. Entonces, nosotros una vez que ya tenemos la cantidad de gradas, lo que hacemos es proponer también la distancia o la longitud del paso de la grada. ¿Con qué intención? Al tener el número de gradas por la distancia del paso, es con una simple operación, 16 gradas por 25 centímetros, nos va a dar la longitud que va a tener la escalera. Entonces, una vez definido todo esto, eh, procedemos a realizar o a definir el peso de los elementos, los materiales que van a intervenir en la escalera. También definimos acá recubrimiento, ¿no? Para más adelante poder usarlo en el diseño de acero. Entonces, vemos aquí en la carga muerta qué pesos son los que vamos a considerar para el concreto, para el acabado y para las barandas. Ahí tenemos, están todos en toneladas por metros cuadrados. También tenemos sobrecargas o cargas vivas, ¿no? Todo esto está de acuerdo a la norma 020, la norma de cargas. Luego aquí tenemos un pequeño gráfico hemos hecho con la referencia a todos los datos que estamos considerando, ¿no? Obviamente es un croquis nada más para tener idea de cómo es. La longitud que aquí está enmarcada en realidad es a criterio, ¿no? Se supone que aquí en la parte de arriba hay podría estar aquí la viga de techo, ¿no? Donde amarra. Ahí. Y aquí obviamente es la viga de la escalera hacia abajo. Una plaquita de escalera. Ya, ustedes podrían considerar desde eje a eje, perdón, sería eje ahí, hasta este eje más o menos. O si no, simplemente la longitud interna de la escalera. Eso es a criterio de cada uno. Ahora, una vez que ya entendemos eso, aquí nosotros hemos hecho más o menos un pequeño diagrama de fuerzas o de cargas que son las que actúan encima de la escalera. O sea, a fin de cuentas termina siendo como una losa, como una viga que está inclinada. Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente eso. Lo primero aquí, determinamos el espesor de la garganta. La garganta vendría a ser la losa armada, ¿no? De la escalera. Esta parte de abajo, ahí podemos verlo en la gráfica con letra E. Entonces, el espesor, siempre nos dicen que es 0.15 metros o 15 centímetros, pero en realidad nosotros los predimensionamos. En la parte derecha aquí tenemos la fórmula que hemos usado. He visto que otras personas lo calculan con la longitud, con esta longitud de 4 metros, lo calculan la longitud entre 20 o entre 25. Ya depende de cada quien, los que hacen el diseño. En este caso, hemos usado entre 24 y tenemos que el espesor de la garganta es de 17 centímetros. Ahora, este alfa es el ángulo de inclinación de la escalera. ¿Cómo lo llamamos? Aquí está, al costado también está la fórmula que hemos empleado. Es el arco tangente del contrapaso sobre el paso. Si tú quisieras la inclinación, no la pendiente, sería la tangente, el contrapaso, entre el paso obviamente.
Ahora, ¿para qué buscamos ese ángulo de inclinación? Nosotros necesitamos encontrar una altura media. Ahora, ¿para qué queremos la altura media? La altura media nos va a servir para que nosotros, aquí está en la gráfica, para que nosotros podamos metrar de una forma más real el concreto que va a cargar en realidad, el concreto que se va a cargar. Entonces, la altura media vendría a ser prácticamente esto. Digamos que tu escalera se llega a transformar en una especie de viga, más o menos así. Entonces, de esta forma, nosotros ya podríamos metrar más tranquilamente, o sea, sin la altura media, tú no podrías decir la escalera tiene una altura del contrapaso, o tiene la altura de la garganta, o tiene la altura de la suma de los dos, entre dos, no, no podrías hacer eso. Entonces, para eso es que usamos esta fórmula de altura media, en la que interviene el espesor sobre el coseno de alfa, que ya lo tenemos, más el contrapaso entre dos. Esa es la fórmula que hemos empleado ahí. Entonces, una vez determinamos la altura media, lo que hacemos es el metrado de cargas. Tenemos la carga muerta y la carga viva. ¿Cómo lo hallamos? Primero, ¿qué fuerzas intervienen? La del concreto. La del concreto, ¿cómo lo hallamos? Obviamente, el peso específico del concreto por el ancho, que es en este caso 1,10 m, por el alto, que es 29,5 centímetros. Lo dividimos entre 100, ¿no? Para tenerlo en metros. Y ahí tendríamos toneladas por metros. Es una carga distribuida longitudinalmente. E igual hacemos para el acabado. La misma forma es para el acabado. Hacemos el peso específico y el ancho. En todos es por el ancho para tener una carga distribuida a lo largo de la escalera. Una vez que encontramos estas cargas que van a actuar sobre la escalera, se procede a amplificar las cargas para tener una carga última con la cual nosotros vamos a encontrarle el momento último actuante. Vamos a usar esta fórmula, esta combinación que ya muchos conocemos. Lo encontramos en la norma de 0,60. Esta combinación es la que amplifica nuestra carga. Entonces, de dicha combinación obtuvimos esto, 1,85 toneladas por metro. Ahora, yo he considerado esta longitud, una longitud última o actuante, como quieran llamarla, pero considero que esto también es a criterio propio. Fácilmente ustedes podrían considerar esos 4 metros o se podría considerar hasta la mitad de esta viga inferior y la de la viga del techo. Digamos que la viga del techo es de 30 centímetros de ancho y la inferior también. Entonces sumarías 4 metros más 15 de acá arriba y 15 de acá abajo, 4,30 pondrías. Ya es a criterio, es lo que les digo. ¿Ah? Entonces, en este caso lo que yo he hecho es, como tengo la longitud de 4 metros y una altura de 2,80, las elevo al cuadrado y le saco la raíz, Pitágoras, ¿no? Y tenemos esta longitud inclinada. Y ahí estaría los 4,88. Ahora, ¿para qué hago esto? Para hallar el momento último, el momento actuante. La fórmula del momento la tenemos aquí al lado derecho, donde es la carga por la longitud al cuadrado sobre 8. Ese sería el momento máximo que estaría actuando sobre la escalera. 5,51 toneladas por metro. Hasta ahí sería todo lo que es parte del análisis de una escalera. Ahora, en la siguiente hoja, lo que vamos a hacer es el diseño del acero. En realidad se van a dar cuenta que es bien sencillo. Entonces, primero definimos las propiedades del material, la resistencia del concreto y la fluencia del acero. En este caso vamos a trabajar con un concreto 210 kilogramos por centímetro cuadrado y una fluencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Determinamos un ancho específico, ¿no? Para hacer este diseño, como ya es costumbre, se hace de 1 metro, lo ponemos en centímetros, tenemos 100 centímetros y tenemos el peralte. Como nosotros vamos a diseñar el acero de la garganta, porque ya sabemos que en las gradas únicamente es puro concreto, es un concreto vacío. Ya un concreto simple, el concreto armado viene a ser únicamente aquí en la garganta. Entonces el espesor de la garganta tenemos que es 17 centímetros.
y nosotros consideramos inicialmente un recubrimiento de 2,5. Lo que hace aquí esta hoja es que ya está programada, ¿no? Entonces tenemos 17 menos 2,5, ahí están los 14 centímetros y medio. Con estos datos ya definidos, entonces, lo que hacemos es el diseño del acero, que en realidad nosotros ya a estas alturas ya no vamos a estar iterando ni ninguna otra de esas cosas, sino que rápidamente usamos esta fórmula que está aquí en la derecha. Si nos fijamos, tenemos todos estos datos que nos piden. Por ejemplo, F'C, lo tenemos resistencia, Fy, también tenemos la fluencia, el B es el ancho y el D es el peralte efectivo. Lo tenemos todo eso. Todo eso es por 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces el momento. El momento ya lo calculamos. Lo tenemos. Sobre phi, este phi es el coeficiente, en este caso 0,9, ¿no? Estamos enseñando flexión. 0,9 por 0,85, de nuevo, la resistencia por el ancho por el peralte al cuadrado. Entonces, tenemos todos estos datos. Simplemente aquí, bueno, ya lo resuelves, ¿no? Automáticamente porque ya está inscrito ya aquí el código, ya está hecho en el Excel, entonces rápidamente lo calcula. En la parte inferior, esta letra, el ρ, lo que es la cuantía. ¿Cómo calculamos la cuantía aquí? Lo hace el área de acero entre el ancho por el peralte. ¿Sí? Área de acero sobre B por D. Esto es lo que hace esta fórmula. De esa manera se calcula la cuantía del acero que tú estás calculando con este momento que has encontrado. Hasta esta parte, todos los datos que estás obteniendo y calculando son estrictamente de las características de la escalera, tanto geometrías como los materiales que se están empleando. Luego ya tenemos otros datos como el valor de A, que tenemos aquí en el lado derecho la fórmula que se ha usado, momento nominal y el momento actuante, ¿no? Que resulta ser el mismo, el 90% del momento nominal. Obviamente, ¿no? Nosotros calculamos para este momento. Ahora, las verificaciones que se hacen una vez que tenemos esto, hasta este punto es todo lo que calculamos. Ahora, nosotros debemos verificar que todo este diseño cumpla con ciertos parámetros. Tampoco podemos decir, mi diseño dice tanto y ahí acaba. No, tenemos que verificarlo. Ahora, ¿cómo verificamos? Este beta 1, coeficiente, esto depende del F'C, depende de la resistencia. ¿Cómo así? En realidad, esto es un cálculo que también está programado, pero para conocimiento de algunos, quizás otros sí lo saben, eh, cada que la resistencia aumenta en 70 kilogramos, este coeficiente va a ir disminuyendo en 0,05. Pero ustedes dirán, si pongo 280, no cambia. Es que en realidad es mayor, o sea, mayor que el 70, o sea, sería 281. Y ahí está cambiando. Por ejemplo, 350, ahí está, disminuyó. Eh, Después pueden poner otro dato, 420 disminuyó otra vez, 0,05, 560 y así sucesivamente va. En caso que no sea ninguno de esos números, que son los conocidos a resistencias más comunes, en caso que pongas 300, de todas formas te lo calcula. Bien, en este caso trabajamos con 210. Ahí está calculado el beta 1, también está la fórmula que se ha empleado y con eso de ahí, digamos, ¿para qué nos sirve? En este caso es para hallar la cuantía mecánica. La cuantía mecánica depende únicamente de la resistencia y de la fluencia A y del coeficiente beta 1, o sea que no interviene ninguno de los datos que estamos usando para el diseño de la escalera, ni de su geometría. Entonces, eh, esto de aquí, ¿para qué lo hallamos? La cuantía mecánica. Según nuestra norma, nosotros estamos en una zona sísmica 4 por la alta sismicidad que se encuentra aquí en nuestra zona. Entonces, la cuantía máxima te dice que la debes reducir hasta el 75%. ¿Con qué finalidad? Nosotros reducimos al 75% de la cuantía mecánica para que nosotros podamos
obtener una falla dúctil. ¿A qué me refiero? Que mientras el acero esté más limitado, lo primero que debe de fallar es siempre el acero, o sea, una falla dúctil, que te puede generar algún agrietamiento, alguna rajadura, algo leve. En cambio, si no cumpliese esto, tu diseño podría entrar en una falla frágil, una falla por aplastamiento, o sea, alguna falla muy abrupta que te podría ocasionar eh, alguna rajadura, pero digamos de dimensiones enormes que pueda provocar el, el desplomamiento de tu escalera, en este caso, lo que fuese, ¿no? Entonces, por eso es que siempre nosotros, nuestra cuantía máxima es el 75% de esta cuantía, la cuantía balanceada. Siempre tratamos de hacer esto, de reducirlo, y con ese valor recién nosotros controlamos que nuestra cuantía mecánica esté cumpliendo con la cuantía máxima, que es el 75% de la cuantía balanceada. Entonces, aquí visualmente lo podemos ver, que la cuantía mecánica es menor a esta cuantía máxima. Y de todas formas, aquí al costado está programado para que nos diga si cumple, si es que no cumple. ¿Cómo podemos verificarlo? Aquí hay que escribir un número mayor que la cuantía máxima, 0.02, y automáticamente ahí se cambia. Lo dejamos como estaba. Y luego, la cuantía mínima, que sabemos que es 0.0018, muy poca en realidad. Y del mismo modo, podemos verificarlo visualmente y de todas formas está programada para decir que si cumple o no cumple. Está todo esto verificado. Se ha usado varias veces ya. Entonces, hasta este momento está el diseño y están las verificaciones realizadas correctamente. Ahora, ¿cómo hacemos el área de acero? En esta parte del área de acero positivo, o sea, el área de acero que va abajo, la malla de abajo, ya sabemos, el acero en tracción, la parte de abajo. eh, Tú puedes, aquí tienes una lista desplegable en la que puedes elegir cualquiera de estas varillas, de estos diámetros. Entonces, ya es, digamos, un poco a tu gusto y no tanto a la vez a tu gusto, sino a tu criterio. Mira qué pasa si ponemos 3/8. Te dice que debes usar fierros de 3/8 cada 6 centímetros, pero imagínate hacer una malla cada 6 centímetros. Imagínate tu agregado, cómo va a ser ahí. Y el amarrar y te dificultaría todo. Entonces, vas probando. Y al mismo tiempo que por la experiencia sabes, ¿no?, que comúnmente suelen ser fierros de media. Entonces, si te fijas, con el fierro de media, tú puedes usar con una separación de 12 centímetros, 10, 12 centímetros, 13, 14, 15 centímetros podrías usarla, ¿no? Entonces, por ese lado, entonces tú ya vas decidiendo con tu criterio. Y aquí en esta parte le he puesto lo que es la cantidad de las varillas, pero esta es una forma referencial que podrías dar, porque estamos viendo que nosotros consideramos 1 metro y nuestra escalera no siempre es de 1 metro, pues es de 1,10, 1,20. De todas formas, ahí podrías cambiarlo, ya no 100 centímetros, sino 120. Y ustedes dirán, pero si el ancho ahora es mayor, ¿por qué tengo menos acero? Lo que pasa es que tu espaciamiento ya no es 12, ahora es 14. Si tú quisieras un menor desplazamiento, un menor espaciamiento, mira, ahí tienes menor desplazamiento, mayor cantidad de fierro. Pero otra vez llegamos a la conclusión de que 8 centímetros sigue siendo muy poco. En un ancho de 1,5 metros, quizás, ¿no? Por ahí, pero ya escaleras de 1,5 metros no es muy común. Lo dejamos como estaba inicialmente y esto es como para un poco tenerlo de referencia. Con esto tenemos suficiente para nosotros poder diseñar, hacer ya nuestros planos de la escalera. Ya lo demás ya viene, es más para la cuestión de metrados, para cuestiones de requerimiento, ya es otro tema que más adelante vamos también a preparar hojas de cálculo en las que podamos rápidamente facilitarnos lo que es el requerimiento y los presupuestos y todo esto para distintos elementos estructurales o cualquier cosa que intervenga en una estructura, en una edificación. Bien, hasta ahí tenemos lo que es el acero en tracción, el acero positivo. Luego para el acero en compresión, o sea, el acero superior,
que en este caso no suelen ser como bastones, se dibujan. Pues ya lo conocen para los que hacen escaleras, a los que han hecho ya sus planitos para escaleras, y aquí está la forma en las que suele diseñarse. Aquí tenemos que estas dos condiciones que nosotros podemos elegir. En este caso, nosotros hemos considerado este, apoyos monolíticos poco rígidos. eh, entonces, lo que hace esto es jala este valor. Aquí tenemos una lista desplegable. Nosotros elegimos cualquiera de los dos y ya vemos que automáticamente se recalcula. Cuando hacemos poco rígido, lo que hace es toma este valor de 0.033 y lo multiplica por el momento que habíamos calculado inicialmente. Ahí lo podemos ver también en la fórmula y cómo está calculado. Entonces, con esto, con este momento negativo, lo que hacemos es calcular el acero en la parte superior. Entonces, esto es de la misma forma que se hizo para el acero en la parte inferior. Los pasos son los mismos, las fórmulas son las mismas, las verificaciones también son las mismas. Aquí lo que cambia es el diámetro del acero que tú vas a decidir bajo tu criterio y bajo tu experiencia. Entonces, digamos que pones de media, como lo hiciste anteriormente. Imagínate, poner fierro de media cada 37 centímetros, ponle cada 40, y vas a poner solo 4 fierritos, imagínate, en 1 metro. Es exagerado, pero a ver si pones de 3 octavos, como suelen ser mayormente, el fierro en la parte superior, como suelen ser mayormente, y mire, ya un poco más real, 20 centímetros por ahí. Y nuevamente, este es un valor referencial, no es determinante, ustedes ya pueden usarlo como una base, como un prerequisito, algo así, para el requerimiento, un prerequerimiento. Y a partir de aquí, de acuerdo a la longitud de su escalera, al ancho real, ya van calculando cuántos fierros van a emplear. Ya repito, esperamos hacer en otro video más detalladamente lo que es requerimiento y ya no tanto el diseño. Bien, continuamos. Hasta ahí ya tenemos el acero en la parte superior y el acero en la parte inferior. Finalmente, como sabemos, una escalera es una doble malla, ¿no? Una malla en dos direcciones. Es una malla, ¿no? Tiene su acero longitudinal, que ya calculamos, arriba y abajo, y tiene el acero transversal, que viene a ser el acero de temperatura, que se calcula con la cuantía mínima. Como ya vimos, la cuantía mínima es 18 por 1000, es 0.0018, y como también ya vimos anteriormente, la fórmula que interviene o que involucra la cuantía con el ancho y el peralte, en este caso lo que hemos hecho es esa fórmula. El área de acero es igual a la cuantía por el ancho, aquí tenemos, por el peralte. Entonces, con esa fórmula, nosotros rápidamente obtenemos el área de acero de temperatura, que en pocas palabras sería el área de acero mínimo. En otras palabras, ¿no? Sería lo mismo. Entonces, con esto nosotros calculamos, nuevamente, decidimos en realidad. Piénsalo, pones de media, imagínate. Tu acero transversal va a ser fierro de media cada 50 centímetros. No, ¿no? ¿Cómo vamos a poner, digamos, tan separados nuestro acero transversal? Y de 3 octavos, cada 27, ¿no? Lo suelen poner cada 25, cada 30, un poco más aceptable. Entonces, de este modo, tú ya puedes rápidamente diseñar la escalera de tu casa, del trabajo que tienes que hacer, incluso hasta de tus cursos de universidad, rápidamente y sencillo, de una forma bien práctica y con información, con datos que puedes obtener rápidamente, con criterio rápido, y es algo visual que lo puedes hacer rápidamente. Entonces, esperamos que esta hoja les sirva y las vamos a estar compartiendo en el video para que puedan descargarlo directamente esta hoja de cálculo. Muchas gracias por su atención.